Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast de cada lunes, palabra al día a través de la palabra de Yahweh. Vamos a estar hablando hoy sobre el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Y sabías que estamos conformados por estas tres partes que nos determinan como ser humano, como persona? Y así ha sido la voluntad de nuestro amado Padre Celestial en el momento en que diseñó al ser humano, que estuviésemos conformados por tres áreas fundamentales que deben caminar alineadas. Y este es quizás el detalle más importante de esta palabra que nuestro Padre Eterno, Yahweh, nos ofrece. Vamos a ir un poco a la palabra de Yahweh y compartamos una porción de las Escrituras donde nos enfatiza precisamente esto que les estoy comentando. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos encontramos con una epístola donde se nos pone al tanto de situaciones que vamos a vivir como parte del pueblo de Yahushua. Pero más aún, digamos que esta epístola, aunque sí está referida a aquellos que vivían en aquella época, debemos admitir que una vez que la lees y la profundizas, encuentras que hay un mensaje encriptado, por así decirlo, dirigido a la generación de los últimos tiempos. Por ello es interesante que podamos escudriñar las Escrituras y comprenderla, entenderla a través de la interpretación que nos da el Espíritu de Santidad de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, y no quedarnos con enseñanzas superficiales que de una u otra manera se van recibiendo dentro de los estándares religiosos, interpretaciones privadas, las cuales muchas de ellas están sujetas a doctrinas de demonios. En esta epístola se nos advierte situaciones que se van a vivir en los últimos tiempos, pero también se nos dice que aunque evidentemente no se tendrá un conocimiento pleno de cuándo llegará el día de la ira de Yahweh, este desconocimiento no será para aquellos que caminan en la luz de la verdad y de la fe, sino para aquellos que no están dentro de la palabra de Yahweh. Y esto es algo que, aunque no es del tema que vamos a tratar hoy, sí es algo que ha traído mucha confusión, porque para algunos enfatizan de que no vamos a poder saber cuándo sucederán los acontecimientos radicales en los últimos tiempos, cosa que no es del todo cierta. Pero bueno, yo les invito para que ustedes tomen las Escrituras, las puedan escudriñar y en esta epístola puedan profundizar más en particular sobre lo que representa venir como ladrón en la noche para aquellos que están en la oscuridad, más para los que están en la luz. Bien lo dice quien escribe la epístola, no es necesario que yo les escriba esto, porque ustedes ya saben, ustedes están en la luz. Pero con referente al verso que quiero hoy compartir en esta epístola, lo encontramos en número 23, el verso 23, y dice: una vez que ya el apóstol Pablo ha hecho una cantidad de exhortaciones, alertas, advertencias, dice: y el mismo Elohim de paz los santifique por completo. Aquí utilizamos este término porque es el que aparece en esta versión de Israelita Nazarena, pero quiero que también aclaremos un poco la palabra santificar y lo desvirtuado que está esta definición dentro del contexto que a nosotros nos interesa. Sigue diciendo que los santifique por completo, que toda su persona, y pareciera que abriera comillas,
espíritu, vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yahushua el Mashiach. Por eso que les digo que, aunque esta epístola está dada para aquellos que están escuchando el mensaje y tomando en cuenta de que las escrituras son atemporales, es para todas las generaciones, sí que hay un énfasis en aquellas personas que van a estar de pie firme a la venida de nuestro Mashiach, esa generación a la cual le corresponde recibirlo. Pues este mensaje con esta cantidad de detalles que nos da la epístola debe ser tomado con mucha seriedad porque estamos ya en los tiempos finales. Somos nosotros esa generación y se nos está indicando, se nos está exhortando, enseñando que debemos ser encontrados irreprensibles. Debemos conservarnos así. Y la única manera de conservarnos irreprensibles es poder estar santificados, entre comillas, por completo. O sea, toda nuestra persona. Aquí pues ya nos está aclarando. Estamos divididos o compuestos de 3 áreas: espíritu, vida y cuerpo. Vamos a ver a qué se refiere con espíritu, vida y cuerpo. Y vamos a irnos al principio básico que hemos ya hablado en otras oportunidades, que necesitamos 2 o más testigos, ¿verdad? Para poderle dar veracidad a una enseñanza. Bueno, digamos que este es el primer testimonio sobre las 3 áreas que nos conforman como seres humanos. Y la importancia de comprender esto es indudable. Saber que todo lo que nosotros somos, nuestra naturaleza humana, está compuesta por estas 3 áreas, 3 partes fundamentales. El cuerpo, que es la parte física, la parte tangible, la que podemos ver, la que podemos tocar. El alma, que diríamos que en esta porción de Tesalonicenses se define como la vida. Es la parte emocional donde residen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra capacidad de razonar. Es allí donde se representa el alma. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad para vivir, esta posibilidad que la sangre misma tiene de llevar información a lo largo de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo. Y bien que las escrituras no se refieren que la vida está en la sangre, pues entonces la vida y el alma se complementan, son, digamos, la misma representación. Y luego viene el espíritu, la parte espiritual, esta capacidad que tenemos los seres humanos para conectarnos con Yahweh. Y esta capacidad no solo de conectarnos, sino también de relacionarnos con Él a través de su Ruach HaKodesh. Por tanto, estamos entendidos de que también la parte espiritual de los humanos representa vida, pero una vida que va más allá de la vida de un ser vivo como tal. Es interesante también conocer que los animales no tienen espíritu. Ellos están compuestos por 2 partes solamente: cuerpo y alma. Ellos son seres vivos, igual que las plantas, son seres vivos, pero el espíritu única y exclusivamente se le ha colocado al ser humano. Por tanto, ya nosotros teniendo esta revelación, podemos amplificar más la información de lo que el Padre Eterno espera de nosotros y aún más de la capacidad que nosotros tenemos de darle precisamente lo que Él espera, porque muchas veces solemos minimizarnos: no puedo, no sé, no es una capacidad que yo tenga, y esto lo digo más por aquellas personas que constantemente parece que tropiezan contra la misma piedra una y otra vez y que no ven el potencial que el Padre Eterno ha depositado en cada uno
de nosotros como para que podamos utilizar estrategias y herramientas para desarrollar esas áreas que son parte de nuestra humanidad y que a través de Yahushua se pueden activar, porque Él nos ha dejado su Ruach HaKodesh para que nosotros podamos transformar todo eso que antes nos envolvía en una nube de oscuridad, en algo santificado. Y es aquí donde viene esa palabra, ¿no? Santificado. Y la repito porque sé que es la palabra que muchos entienden. No conocen muchos lo que representa la palabra original de la cual se supone sale esta de santificados o de santos. La palabra original en el hebreo es kadosh, pero kadosh tiene una connotación mayor, mucho más grande que la que conocemos dentro de la religión con esta palabra santo o santificado. Cuando el Padre nos dice ser kadosh, y es lo que Él busca de nosotros, en las Escrituras enfatizan la necesidad de que nuestro amado Padre Celestial quiere que nosotros seamos kadosh y nos ha colocado todas las posibilidades para que podamos lograrlo. Y una de las cosas que nosotros mismos hemos comprendido es que nuestro libre albedrío nos permite tomar decisiones cónsonas para poder ser o estar kadosh dentro de un mundo que camina bajo la maldad. Pero si no comprendemos la amplitud del significado de las palabras, vamos a tener siempre una mala definición en cuanto a lo que realmente representan. Entonces, si kadosh, ¿qué es lo que significa? Kadosh significa ser apartado, ser separado o estar separado de algo. Es cuando tú tomas lo bueno. Cuando ves una situación que tiene cosas malas y cosas buenas y tomas eso bueno y lo apartas y lo pones al servicio del Padre, pues de la misma manera el Padre nos toma a nosotros a lo que Él quiere transformar, quiere convertir en algo hermoso y toma de lo débil algo o toma de lo feo algo y lo transforma en algo bello y de lo débil lo transforma en algo fuerte. Entonces, eso es lo que representa Kadosh. A diferencia de la palabra santo, porque la palabra santo nos lleva a ese contexto religioso cristiano, sinónimo prácticamente de muerte, donde canonizan aquellas personas que ya están muertas, que no pueden hacer nada, que no pueden respirar ni tomar decisiones y los vuelven santos. No existen seres humanos vivos que sean santos. De hecho, las escrituras lo confirman diciendo que por un hombre entró el pecado a la humanidad y por tanto todos nacemos pecadores. Y también nos aclara que por otro hombre, en este caso Yahushua, todos podemos volver a convertirnos en lo que originalmente éramos, Kadosh para el Padre. Entonces podemos transformar eso que es pecado en algo kadosh, tomando la decisión, accionando bajo la conciencia, no estando muertos, sino estando vivos, apartándonos del pecado, trabajando en nuestro dominio propio para no ser esclavos nuevamente del pecado, como lo éramos antes de llegar Yahushua a nuestra vida. Entonces el Padre amado quiere que todos podamos ser kadosh en esa plenitud de la vida en Él, por completo en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y miren qué interesante que este versículo de Tesalónica enfatiza, y que lo recuerdo nuevamente, que si queremos estar de pie a la venida de Yahushua, tenemos que estar preparados en esas tres áreas y muchos no lo quieren hacer. Puedes prepararte en el cuerpo, pero si tu alma y tu espíritu no van alineados en esa preparación, entonces no tienes esa plenitud que deriva de una vida en Yahushua. Y esta es una exigencia que se nos hace a través de las escrituras para poder estar de pie a recibir a nuestro Mashiach.
Pero aunque solo en esta epístola encontramos esta enseñanza así, no es la única vez que las escrituras refieren lo que nosotros somos. Y aquí viene entonces el segundo testimonio. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, cuando a través de Moshe se nos entregan la línea de conducta, la constitución para el pueblo del Padre, de cuál debe ser nuestro comportamiento a través de los mandamientos, el Padre nos enseña en el verso 5 el primer y gran mandamiento. Dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. A muchos les ha parecido cuando leen esta porción que esas tres expresiones que acompañan a amarás a Yahweh tu Elohim son lo mismo y no es así. Aquí, cuando nos vamos al original, la definición de tu corazón es la palabra lebab y es espíritu realmente. Y la palabra todo tu ser se refiere al aliento de vida y allí es donde está el alma. Y luego, por supuesto, con todas tus fuerzas se refiere a tus fuerzas físicas. Entonces, aquí encontramos que ciertamente nos está confirmando lo que venimos estudiando y es la primera vez incluso en las escrituras donde habla de el alma, el cuerpo y el espíritu. Acá lo dice con un orden distinto, pero sigue teniendo la misma fuerza de lo que leíamos en el versículo de Tesalónica. Luego, Yahushua lo enfatiza también. En el libro de Mateo, por ejemplo, 22, encontramos también que nos habla de temas muy interesantes, por cierto, de alerta, de todo lo que de muchas formas vendría a suceder en el final de los tiempos. Todo lo que teníamos que conocer. En este capítulo, Yahushua es increpado, tentado, entrampado, para que pudiese él responder a ciertas preguntas que le estaban haciendo. Pero el punto focal acá es que él enfatiza, recuerda lo que el Padre nos había enseñado a través del libro de Deuteronomio y dice en una de sus respuestas, cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento de la Torá, Yahushua le contestó, dice en el verso 37, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Miren cómo aquí ya nos está colocando la palabra mente y esto nos arroja mucha mayor información porque si bien es cierto pudiésemos utilizarla como sinónimo, también debemos comprender que cuando decimos no, es que te quiero con todo mi corazón, nos vamos y nos colocamos la mano en el pecho, pero en el pecho está un corazón, sí, que sí, pero es parte del cuerpo, es un músculo, es el motor que permite que también nuestro cuerpo tenga vida porque se encarga de bombear esa sangre que debe irrigarnos. Sin embargo, no es allí donde proceden las emociones, los pensamientos, las ideas, sino que proceden de la mente. Así que aquí Yahushua está enfatizando, dando mayor profundidad a cómo debe ser el entendimiento sobre el primer mandamiento y colocando incluso dentro de las formas en las cuales se basa la Torá y los profetas, colocándole otro mandamiento que está dentro de los 10 que ya el Padre había dado en Deuteronomio, como lo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya luego encontramos en el libro de Juan cómo Yahushua nos da un tercer mandamiento, por así decirlo, que es amarás al prójimo como a ti mismo y como yo te he amado. Entonces, toda esta revelación que nuestro amado Yahushua nos da a través de la Ruaj nos permite comprender cuál es el deseo, la voluntad de nuestro Padre Eterno y por supuesto también cuál es el deseo de nuestro amado Yahushua
para con todos nosotros. Y aunque Él resume todos los mandamientos en dos, nosotros una vez que los comenzamos a leer, vemos que este gran mandamiento o el principal mandamiento es como la puerta de entrada de un grupo de mandamientos que están direccionados para honra de nuestro amado Padre Celestial. Y luego el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es como la puerta de entrada para conductas que nosotros debemos tener para con nosotros y para con nuestro entorno. Y luego pues ya nos enfatiza que todo esto son las bases de la Torá. Cuando Yahushua nos presenta el tercer mandamiento, bueno, lo pongo yo como tercero, pero realmente decimos como el nuevo mandamiento. Si lo analizamos bien, miren cómo es de importante comprender que es muy difícil lograr precisamente este mandamiento, porque no solamente es amar a los demás o amarnos a nosotros mismos o enfatizar ya el segundo que habíamos leído, es amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Esto sí que no es fácil de lograr. Y ya cuando se logra es porque la vida espiritual de la persona está enfatizada en la verdad de la fe, porque ha trascendido lo banal, lo religioso, el ego, su propio yo, su arrogancia, para estar en el nivel de Yahushua. Y es como que ya se convierte la parte espiritual en quien domina y quien comanda a ese ser, porque si bien es cierto, deben complementarse tanto nuestra parte física como nuestra parte emocional, así como nuestra parte espiritual. Llega el momento en que es la parte espiritual la que debe dominar. Es a partir de allí donde el ser humano debe fundamentarse. Y es eso lo que el Padre está buscando, que podamos tener en estos últimos tiempos y que seamos irreprensibles, que haya unificación en las tres áreas que nos comandan. ¿Por qué he querido compartir esto? Esto es muy importante para toda la línea de programas que vamos a estar presentando con referente a la salud. Porque cuando hablamos de salud no solo nos referimos al cuerpo, aunque sí que mucha gente parece que allí es donde más se enfoca. Cuando hablamos de salud es porque debemos enfocar también que nuestra área emocional esté en equilibrio, así como nuestro espíritu debe estarlo. Y el Padre se encarga de poder accionar a través de su Ruach HaKodesh este equilibrio, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Hemos creído que el ser humano debe desmembrarse para poder comprender cómo funciona el organismo, y dentro de lo que es farmaqueia se han entregado partes del cuerpo para que cada especialista asuma y trabaje un área, pero esto es dicotómico, esto no se aplica dentro de lo que realmente es el ser humano. El ser humano camina integralmente, o por lo menos debe caminar integralmente, y el cuerpo se resiente cuando te dañas un área, se resiente otra área del cuerpo, no podemos separarlo. Así tampoco podemos separar la parte física del ser humano de su parte emocional. No puede venir un especialista solo a trabajar la parte emocional, porque muchas de las patologías físicas comienzan en la mente, así que están correlacionadas. Y así también, pues, la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros originalmente somos seres espirituales y es esa la condición a la cual vamos a llegar nuevamente. Es esa la condición con la que el Padre Eterno nos creó, para que fuésemos seres espirituales, porque no somos de este mundo, aunque sí que vivimos aquí. Por ello quería compartir esta enseñanza sobre lo que somos como seres humanos, alma, cuerpo y espíritu. El enemigo entra en el alma y puede manipularla a fin de que el cuerpo se encuentre afectado, pero nuestro trabajo, que lo podemos hacer por la obra que hizo nuestro amado Yahushua, es
poder controlar eso, y lo hacemos a través de nuestro espíritu, vinculado al espíritu de nuestro amado Padre Celestial Yahweh. Separados de Yahweh y separados de Yahushua, nada podemos hacer. Así que todas las filosofías o las religiones que sacan de la ecuación a Yahushua y a Yahweh para vivir una vida en plenitud, sencillamente son falsas y no tienen repercusión en la verdadera restauración que el Padre quiere para con todos nosotros. No podrán nunca sostenerse en el tiempo. Solo a través de Yahushua podemos sostenernos, y el Padre nos llama a que realmente nos esforcemos para estar de pie a la venida de nuestro Mashiach. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí, somos esa generación, pero necesitamos que la Ruach HaKodesh active en nosotros muchos elementos y herramientas para que ese equilibrio entre el alma, el cuerpo y el físico pueda darse de una manera integral, tomando en cuenta que es a través del espíritu que el dominio tanto del alma y del cuerpo deben venir. Espero que te haya servido de alguna manera esta palabra que hoy he querido compartir contigo, y que pues indudablemente te haga reflexionar, porque al final siento que es lo que el Padre siempre quiere que nosotros podamos hacer: reflexionar, meditar sobre su hermosa palabra y ponerla en práctica para poder tener una vida en plenitud. Shalom, shalom.